Lord Hackers Entertainment. Yo creo que de todos, el único que yo lo pudiera llamar pilar y líder es a Lápiz. Lo que pasa es que Lápiz, dentro de su generosidad, incluyó a gente como Joa, incluyó a gente como Toxicrow, porque Lápiz siempre entendió que él necesitaba propiciar que hubieran más raperos, porque mientras más éramos, más longevo iba a ser el género. Taylor, tú estás muy activo, yo te veo aquí en todos los programas de radio de este país. Gracias a Dios me están consultando mucho, eso es bueno, porque de alguna manera siento que se está valorando la opinión de manera positiva, ¿tú entiendes? Sí, te vi con Foque ahí en A los Foque Radio. Sí, Foque me involucró ahí. Y ¿sabes lo que me llama la atención? Que a pesar de que tú le montas su pila real, él te invita. Sí, lo que pasa es que más que pila, Digamos, para decirlo de una manera, tú sabes, tú que la sabes, gente lo entienda, que tú dices las verdades. a mí lamentablemente no existe nada que yo no pueda decir, porque yo siempre lo que te digo, te lo digo primero con la base del respeto. Yo nunca falto al respeto, ¿tú entiendes? Y yo creo que él valora eso también. No, y que es difícil decirte que tú estás diciendo lo que no es, porque tú hablas como con la evidencia ahí. Ah, bueno, tú ves, yo de lo que no sé no hablo. Ese es mi Y del ámbito mi urbano, forma de ser. Alex Taylor sabe. Ah, sí, eso Parte sí. de la historia y además conoce la actualidad. Claro. Por eso quiero que hablemos, Alex, de un tema que para mí es muy interesante, yo sé que para ti también. Tú sabes que siempre se habla, cuando nos referimos al movimiento urbano dominicano, de los pilares. Sí, Okay. sí. En República Dominicana, la voz populis dice que los pilares del género son, por ejemplo, gente como Toxicrow, por ejemplo, como Joa, por ejemplo, como Abelino, Lápiz Consciente, por ejemplo. Pero para nosotros que venimos de un poquito más atrás, posiblemente cuando hablamos de pilares desde el punto de vista cultural y del movimiento como tal, quizás nos vienen a la mente otros nombres. Y quisiera conversar contigo sobre esos pilares anónimos o los verdaderos pilares del movimiento urbano. Tú sabes que es muy difícil que cuando un artista está en su punto más alto de popularidad, diga algo y no se crea. Puede decir una mentira y la gente se la cree. Así es. Yo recuerdo que el que empezó a hablar de pilares fue Lápiz Consciente. ¿Por qué? Porque él vio crecer muchos artistas nuevos, muchos raperos nuevos, y él quería como diferenciar. Mira, nosotros fuimos los que iniciamos, nosotros somos los 4 pilares. Pero fue un argumento básicamente para él proteger su primera, vamos a decirlo así, esa primera comunidad de raperos que fueron populares. Sí, esa pegada que sí, tenían esa era gente. como para diferenciar. Yo no los veo como pilares, yo lo veo como intérpretes, jóvenes que lograron crear algo que nosotros, siendo intérpretes, raperos en ese momento, veíamos hasta lejos, casi imposible. Así Ellos es. lo lograron. Pero pilar o líder, eso tiene una connotación demasiado profunda. Yo creo que de todos, el único que yo lo pudiera llamar pilar y líder es a Lápiz. Lo que pasa es que Lápiz, dentro de su generosidad, incluyó a gente como Joa, incluyó a gente como Toxicrow, porque Lápiz siempre entendió que él necesitaba propiciar que hubieran más raperos, porque mientras más éramos, más longevo iba a ser el género. Sí, claro. Eso lo visualizó y lo ejecutó. Entonces, yo creo que el término pilar hay que desglosarlo, como desconstruirlo, para poder desmontar esa mentira que Lápiz, como te dije, lo hizo de una manera positiva, porque lo que quería era diferenciar. Nosotros somos los pilares, Black Jonas Point, Mozart La Para, Chelo Cha, son los otros. ¿Entendiste? Entiendo. Él quiso diferenciar Claro. eso. Y quizás también como un movimiento mercadológico y posiblemente para quizás aportar a tu teoría, en ese momento quienes se pegan o quienes están en la palestra del movimiento, que la gente está escuchando y conociendo, son precisamente las personas a quien él en ese momento denomina como pilares. Claro,
Claro. No habían otros, aunque la verdad es, y es lo que muy poca gente en la actualidad sabe, es que antes del lápiz, ¿ok? Hay un gran movimiento que se venía gestando, ¿no? En los barrios, en comunidades claves, como en Los Minas, por ejemplo, como en La Charle, por ejemplo, y muchos de esos nombres hoy no se mencionan, pero esos llamados pilares sí los conocen. Claro. Es más, lamentablemente la generación que conquistó Lápiz fue una generación posterior a la de nosotros. O sea, Lápiz no fue profeta en su generación, sino en la generación siguiente. Entonces, esa generación siguiente no conocía a un Beethoven Villamán. Si tú ves la primera foto que se hizo popular de Lápiz, es una foto en la que él está así, Sí. que es emulando la foto de esa producción de Beethoven Villamán. Claro. La misma La pose. misma pose, claro. Porque Lápiz le gustaba mucho Villamán. Es más, algo que muy poca gente notó es que en la guerra que propicia Lápiz tirándole a Villamán, Lápiz le tira versos del mismo Villamán. Así es. Y la gente como que no notó eso. Es algo interesante para que la gente sepa que la influencia directa que tuvo Lápiz de calle fue Beethoven Villamán. Y propició esta guerra que lo coloca por encima porque lamentablemente Villamán no tenía incidencia en esta generación, que ya Lápiz la venía conquistando con la improvisación, porque también muy poca gente conoce que Lápiz lo primero que hacía era improvisar en la calle. ¿Te entiendes? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de pilares, Dale. yo te puedo decir que un primer pilar, Itogami. Itogami. Muy ¿Por qué bien. yo digo que es un pilar y es un fenómeno? Que han habido muy pocos fenómenos en la música urbana. Es un fenómeno porque si hoy a ti te gusta cómo Lápiz habla o en algún momento en el principio de su carrera algo te encantó de Lápiz, déjame decirte que Lápiz es la evolución de Itogami. Es ese personaje, el tigre rapero de Lomina. Si vamos a buscar un arquetipo, ese arquetipo es Itogami, que mucha gente que tal vez que esté viendo esto, que tenga más de 30 años, puede reconocerlo porque Itogami era el que hacía el rapeo en los vasos y los litros. Él siempre tuvo mucha incidencia Hay en que decir comerciales que rapeados. también nosotros, aunque la gente nos pueda percibir un poco mayores, estamos hablando en este momento para gente que tiene más de 30 años. Sí, porque muy poca gente que tiene menos de 30 conoce de la historia de la Claro. música urbana en la República Dominicana. Claro. Entonces, Itogami fue un fenómeno porque Itogami logró hacer que la gente que quiso incursionar en el rap, lo que hacía era que lo emulaba. La forma de hablar, la forma de rapear, la forma de vestir. No, el flow, exacto. Sí, Claro. todo. Hay un rapero que no está en República Dominicana, pero que sí influenció mucho, que él se llama Original Juan. Original Juan. Sí, ese tigre vive en Europa y cuando yo lo escucho, yo escucho aún como un Itogami también. Es muy duro. No lo menciono como pilar, pero sí como una gran influencia del tigre rapero dominicano. Luego yo te puedo mencionar un pilar, Colombo Rubirosa. Colombo Rubirosa, así es. Por- Que mucha gente lo conoce gracias a que Sí. se ha mencionado bastante en los últimos años, porque para mucha gente fue una influencia. Sí, sí. Colombo Rubirosa fue el segundo fenómeno. O sea, el primer fenómeno fue Itogami. Y Colombo Rubirosa fue el segundo fenómeno que influenció a nuestra generación, siendo de nuestra generación, Sí. porque él empezó a muy temprana edad, al igual que Wittin de Herrera, a hacer rap. Y realmente fue el fenómeno que en ese momento todo el mundo quería ser Colombo Rubirosa. La cara del campamento, definitivamente. Claro que sí. Entonces, luego de otro pilar que yo te puedo hablar, Lápiz Consciente. Lápiz Consciente fue ya el que revolucionó y abrió la puerta para que hubiera un mercado real de música urbana. O sea, el primero que empezó a generar dinero de verdad haciendo rap fue Lápiz. Y claro, luego vienen fenómenos como
Secreto, en el dembow, ¿tú me entiendes? Fenómenos ya más populares como los Pepe, pero yo creo que pilares, esos que te mencioné, aunque dentro de esos pilares también hay líderes. Por ejemplo, este muchacho, Itogami, no fue un líder, fue un pilar, una persona que logró de alguna manera influenciar. Marcó una tendencia, Sí, digamos. sí. Este muchacho, Colombo Riverosa, no fue un líder, fue un pilar y fue un fenómeno. Copiado por la mayoría de los incidentes del país, Claro. a nivel de rapeo, estructura lirical y todo lo demás. Claro, pero Lápiz Consciente sí tiene todas esas características porque fue un fenómeno, influenció. O sea, si tú escuchas a todos los que se hicieron popular luego del Lápiz Consciente, la estructura del Lápiz Consciente, la forma de promocionarse vía YouTube, la forma de rapear, cómo se rapeaba, de qué se rapeaba. Lápiz fue que marcó eso, Ale, y a nivel de productor o de DJ, por ejemplo, del 2000 hacia abajo, el productor o el DJ, en este caso, quien estaba ahí atrás haciendo las mezclas y en el estudio creando la música, era muy importante. Sí. Lo sigue siendo, pero en ese momento era como el artista y el que cantaba era como un secundario. Hubo grandes DJs en la República Dominicana que ya ni siquiera se mencionan. Ahora, para hablar de DJ, la gente recuerda o habla mucho de Scoff, por ejemplo, porque sigue vigente. Pero, por ejemplo, DJ Rafa, Claro. DJ Strike One, Pero antes de DJ Rafa, DJ Raymond. DJ Raymond. Mira, yo quiero que la gente busque en Instagram a DJ Raymond porque él todavía hace algo que yo creo que es único y fue un dominicano que se lo inventó. Él hace scratch con cinta, con cassette. Wow. Él en ese momento, como no tenía cómo hacer scratch con vinilo, porque Con no vinilo. tenía los equipos, él creó una técnica de hacer scratch con el cassette. Eso es impresionante, búsquenlo. DJ Raymond, Señor. que fue quien enseñó a DJ Rafa, DJ Rafa fue como te digo, fue el DJ al cual cualquiera tenía acceso. Porque DJ Lombardo era más campamento. Sí, o sea, era más exclusivo. era difícil. Tú sabes que Scoff era de... Cónchole, ¿cómo era que se llamaban? Que eran de que los Decepticons. Ellos tenían... Pero ellos eran más DJ de un grupito de personas. Sí. Rafa era como más abierto. Sí, pero era de un grupo, cónchale, ahora se me escapa el nombre, que era antes de Lo Correcto. Antes de Lo Correcto ellos tenían como un nombre que DJ Scoff pasó por ahí. Y luego DJ Scoff se independiza y empieza a hacer más incidente en el rap y luego pasa a lo popular. Así es. Que cuando pasa a lo popular es que despega. Los DJ no eran productores, Scoff sí. Y DJ Rafa hizo su cosita. Pero llegó un momento en el que la cultura urbana ya no era tanto del DJ poniéndote música, sino se buscaba un productor. Entonces ya empezaron con el Fruity Loop a aparecer personajes como el mismo, para decírtelo cronológicamente, gente como Stack, Ajá. gente como DJ Genesis. Yo mismo produje mucho en el tiempo antes de la pegada. Y recuérdate que en el tiempo de Lápiz hasta Dani Punto Rojo Sí. producía. Sí, ¿Tú sí, entiendes? sí, real. Entonces empezó una ola de muchachos que sin ser DJ empezaron a ponerle música y el DJ fue relevado a ser el que me ponía ese instrumental en vivo. En vivo, exacto. Dejó de tener esa relevancia que había en la cultura urbana, que en los 90 el DJ era prácticamente parte del proyecto sumamente importante. O la cabeza del proyecto. Sí, el emblema muchas veces. sí. Y quien lo organizaba, de hecho. Tú sabes que para ir cerrando este podcast, un tema súper interesante, yo quiero que la gente que participó de alguna manera en actividades en esa época, que conoce los inicios reales Sí. del rap en la República Dominicana, del hip hop en la República Dominicana, que comenten ahí, porque me gustaría como intercambiar ideas. La idea de este podcast es aportar culturalmente y que la gente entienda que lo que estamos viviendo hoy tiene unos precursores que no son famosos, no son conocidos, no tienen dinero de la música, Claro. pero que hicieron grandes aportes. Y que hay que destacar que nosotros no vamos a poder comprimir
en 20, 30 minutos 40 años de historia de música urbana, y hay cosas que nosotros lamentablemente no la vivimos, no la conocemos. Así es. Pero todo lo que sí nosotros podamos de alguna manera compartir, lo vamos a hacer. Así, haciendo memoria que estamos aquí, porque Sí. yo estoy así dándole mente al cassette, rewind para atrás. Sí, Para sí. que cerremos, Ale, cuéntame un poquito de un personaje llamado MCD, la etiqueta negra, que, si te soy sincero, Sí. en aquellos tiempos era visto como un fenómeno, no porque era popular en el mainstream, o sea, en televisión, radio, sino que era como un fenómeno dentro del mismo ámbito urbano, porque era muy diferente. Sí. Era el que se atrevía a hacer lo más comercial, Sí. a meter los ritmos que como que nadie veía como potables, porque la música cuando inició era muy underground, y el rapero dominicano cantaba para el mismo rapero. Sí. NCD comenzó a pensar en la audiencia, en la televisión, en la radio. ¿Qué podemos decir de él? ¿Como precursor o quizás alguien que aportó? Quizás no un precursor Mira, total. yo catalogo a MCD como el que hizo que toda esta generación a la que nosotros pertenecemos, y Lápiz Consciente también, lo menciono porque fue decisivo en el cambio de paradigma que hubo aquí musicalmente hablando. MCD fue el modelo que te dijo, coño, se puede hacer. Porque MCD empezó a tener incidencia en medios de comunicación que nunca en la vida nos abrían las puertas. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a MCD en televisión, lo recuerdo como ahora, y a mí me impactó porque yo veía esa presencia que él tenía y él parecía un norteamericano. Un show en escena, una vaina. Y era en español. Bailarines, coristas, Sí. una estructura. Era dominicano. DJ. Sí, era dominicano. ¿Y qué a mí me impactó más cuando lo conocí personalmente? MCD fue una puerta para muchos raperos, tanto como Toxic Crow, como Lápiz, Joa, todos esos muchachos, incluyéndonos a nosotros, tuvimos acercamiento con MCD. Y más que encontrar a un tipo con aceite, un tipo que te pusiera traba, era un tipo que propiciaba que los nuevos talentos tuvieran oportunidad. Y yo creo que lamentablemente él fue, en cierto sentido, un proyecto que se tuvo que sacrificar porque RD no estaba preparado para lo que luego en el 2006 sucedió con Lápiz. Estaba muy adelantado. Eso. Sí, entonces MCD, aunque mucha gente no lo menciona, aunque seguro tuvo errores y aciertos, yo creo que fue el primer paso para que le pusieran atención al rapero no montado en un merengue. Porque recuérdate que lamentablemente a los raperos que se montaban en merengue era que más o menos se visibilizaba. Claro. No había forma de que tú llevaras un reggaetón, en ese momento era reggae rap o un rap, y te prestaran atención. Ahora, si tú ibas con un proyecto, Con merengue house, sí, merengue rap. porque ya había tenido éxito. Nosotros no habíamos tenido un modelo de éxito que luego lo tuvimos con Lápiz en el 2006. Ahí está. Vayan a la cuenta de Instagram de Alex también, asimismo Alex Taylor, denle a seguir, suscríbanse a su canal de YouTube, contenido de calidad, contenido educativo, culturalmente rico. Vamos a apoyar ese tipo de contenido, dejemos de solo prestar atención a las cosas que nosotros mismos criticamos como malas, pero que son las cosas que nosotros vemos, ¿ok? Ale, mi hermano, muchísimas gracias. Siempre, hermano, aquí estamos siempre. Activo, ya ustedes saben. Señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.